Muy bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a iniciar en este martes esta serie de lecciones, de estudios en cuanto al tema de las fábulas y las parábolas en la palabra. Vamos a tener un tiempo pues aproximadamente el día de hoy de unos 45 minutos. Y ya saben, como siempre, para tener un tiempo de comentar. Hoy vamos a empezar con el libro de Jueces y vamos a estar hablando sobre la fábula de Jotam a Abimelech en Jueces capítulo 9. Ahí nos vamos a centrar. Así que si tienen su Biblia, los invito a que saquen su Biblia. Le damos la bienvenida a César Vega. Es un joven que ha estado congregándose los últimos domingos con nosotros y pues bienvenido, César. Estamos para servirte Bienvenido, hermano. Y para Bienvenido, César. Buenas noches. Buenas aprender y noches, hermano. compartir la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Mejor porción está aquí. Ay, muy bien. Como les decía, vamos a tener 6 martes consecutivos. Ya hay en el grupo, ya les mandé la información sobre a quién le toca. Así que vamos a arrancarlos porque esto urge. Perfecto. Vamos a arrancarlos. Hermano Toño, ¿puede poner en las manos de Dios este estudio, de favor? Sí, señor. Ahí me escucho bien, hermano. Sí. Perfecto. Sí. Bien, Ok. hermano. Cerramos nuestros ojos. Señor, te agradecemos nuevamente, Padre. Nos reúnes, Padre, en nuestros hogares a través del enlace. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, porque tu preocupación es siempre enseñarnos y darnos de tu palabra, Señor. Te pedimos, seas tú hablando, Señor, seas tú enseñándolos, Padre. Nosotros ponemos nuestros oídos para escucharte, Padre, espirituales, Señor. Aparto de mí, Padre, todos los pensamientos del mundo, todos los pensamientos que me puedan distraer, Padre, de esta tu enseñanza. Te agradecemos, Padre, que empecemos nuevamente y que sea con unas fábulas, Señor, y unas parábolas de las que ustedes nos dejaron, Señor, escritas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te glorificamos y te damos toda gloria y toda honra. Ponemos todo este tiempo en tus manos, Padre, para que seas tú y permitas que los que no sean conectados se conozcan, Padre, se conecten para que puedan conocerte más y más aún, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Les recuerdo, hermanos, apagar su micro para que cuando en el momento de que le toque exponer a alguno de ustedes o hacer algún comentario, nada más activan su micro. Vamos a ir a tocar el tema de la parábola de Jotán a Abimelech en Jueces capítulo 9. Así que los invito, mis hermanos, que vayamos en sus Biblias a Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Muy bien. Acá tenemos, hermanos, una de esos temas en los cuales estamos hablando sobre una conspiración, más que nada, de Abimelech, que fue un hijo de Gedeón. Quiero recordarles un poquito quién fue Gedeón. En el mismo libro de los Jueces, en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, tenemos la historia de Gedeón, este juez, al cual el Señor lo llamó en un momento en el cual él estaba en un momento de mucho miedo. ¿Qué es lo que pasó? Dice la palabra que a Gedeón se le apareció un ángel y le dijo, varón esforzado y valiente, y lo empezó a llevar hacia un punto de liderazgo delante del pueblo de Israel, en el cual de alguna
de alguna forma él no se sentía capacitado para ejercer este liderazgo. Pero Gedeón tuvo una forma en la cual se acercó al Señor, buscó el rostro de Dios, se atrevió a hacer oración de una forma atrevida, de una forma poderosa. Cuando puso a prueba al Señor con el vellón, lo puso a prueba en cuanto al tema de que si el vellón amanecía mojado, si el vellón amanecía seco, él consideraba que era la señal de Dios. Y Dios lo respaldó cuando le pidió la señal. El siguiente punto de Gedeón que nosotros vemos tremendo es de cuando él lleva un ejército tremendo con miles de soldados y el Señor le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos, vas a ir a la batalla, pero son muchos. Necesito que separes gente. Y empieza a separar hasta que se quedan con 300. Y con 300 persiguió a miles de hombres en la batalla. Ahora, en el capítulo 8, nosotros podemos ver, se los recomiendo que lo lean porque es una historia tremenda, cuando Gedeón persigue a Seba y a Salmuna. Y uno de los puntos tremendos fue que Dios respaldó a Gedeón de una forma tan poderosa que el pueblo quería que este juez fuera rey. Este fue uno de esos puntos, que el pueblo dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Queremos que tú seas Señor sobre nosotros. Queremos que seas rey sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Gedeón? En el capítulo 8, dice la palabra del Señor en el versículo 22, y los hombres de Israel dijeron a Gedeón, reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Dice el versículo 23, pero Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo, Jehová reinará sobre vosotros. Dice, bueno, eso es uno de los puntos, ¿no? Cuando Gedeón agarra y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a reinar, Jehová reinará sobre vosotros, el Señor es el que va a gobernar sobre el pueblo de Israel. Yo soy un juez, yo no tengo por qué tomar el lugar que el Señor tiene. Y eso es algo tremendo de Gedeón. Cuando pasamos al siguiente capítulo, en el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta, en los últimos versículos del capítulo 8 y el capítulo 9, nos vamos a dar cuenta cómo los hijos de Israel tuvieron ese punto en el cual se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos y vinieron al punto de que se volvieron a la idolatría. Dice en el versículo 29 del capítulo 8, dice, entonces Jerobbaal, hijo de Joas, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. La concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelec. Dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de sus padres, de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales, e hicieron a Baal Berit su dios, el que les mandé la información, Baal Berit. Dice, y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobbaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Cuando nosotros leamos en estos versículos que dice Jerobbaal, se está refiriendo a Gedeón. Jerobbaal significa el que contiende con Baal, o que Baal contiende contra él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Gedeón, cuando él empezó a hacer las cosas correctamente, lo primero que hizo fue tirar todos los altares a Baal. Todos esos altares a la idolatría que tenía el pueblo de Israel, Gedeón los hizo pedazos. Y ese fue uno de los apodos que le pusieron, es Jerobbaal, es el que contiende contra Baal o el que Baal contiende contra él. Muy bien. Ahora, entrando en el contexto de que Gedeón murió, un hombre de Dios, un hombre que se había parado en la brecha, que había hecho lo correcto. Él muere, tiene 70 hijos, pero dice la palabra que sus hijos se olvidaron de lo que Gedeón había hecho bien. Sus hijos, sus descendientes, ellos se olvidaron
de las cosas buenas que Dios había hecho a través de su padre en el pueblo de Israel. Había uno de los hijos, el hijo de una concubina, que se llamaba Abimelec. Abimelec, cuando se da cuenta que ya no estaba su padre, empieza a hacer de las suyas. Y dice así, y Abimelec, en el capítulo 9, versículo 1, dice, y Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquén, a los parientes de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, hablad ahora a oídos de todos los habitantes de Siquén. ¿Qué es mejor para vosotros que todos los hijos de Jerobbaal, 70 hombres, reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras para él a oídos de todos los habitantes de Siquén, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec, porque dijeron, es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, otra vez ahí se menciona al ídolo Baal-Berit, con las cuales Abimelec tomó a sueldo a hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, recuerden, Jerobbaal es Gedeón, 70 hombres sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquén y todo Bet Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la encina del pilar que había en Siquén. Viene este hijo, él habla con la tierra, con los de Siquén, y les dice, ¿qué les parece a ustedes que los descendientes de mi padre, estos 70 hombres, los gobiernen como si fueran 70 jueces, o un solo hombre que soy yo? ¿Cómo la ven? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Porque este joven Abimelec era descendiente de esa tierra misma de Siquén. ¿A dónde quiero llegar? Cuando las personas votan por él y dicen que verdaderamente lo quieren para rey, lo quieren para su caudillo, que sea su líder, él va y mata a todos sus hermanos. Derrama sangre inocente. El siguiente paso es que el más pequeño de ellos, Jotam, huyó. Y aquí es donde empieza la fábula. Aquí es donde empieza esta parábola de Jotam a Abimelec. ¿Por qué? Porque dice así, en el versículo 7. Si tienen su Biblia, síganlo con su mirada. Y si no, voy a tratar de leerla lo más entendible posible. Jueces capítulo 9, versículo 7. Dice, cuando se lo dijeron a Jotam, o sea, esto que había hecho Abimelec, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Versículo 9. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dice el olivo, ¿por qué voy a dejar lo que estoy haciendo y ir a reinar sobre los árboles? Entonces dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. También la higuera se negó. Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Pero si se dan cuenta aquí, ya viene un poco despectivo. Anda tú, reina sobre nosotros. Versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Eso es lo que pasó. Esa es la fábula que les cuenta a ellos. Y después les dice Jotam, ahora pues,
si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobaal, que era Gedeón, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Y dice el versículo 19, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. 20, y si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. En el versículo 17 y 18, que no lo leí, Jotán les recuerda lo que hizo su papá. Dice, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Acá tenemos una alegoría, una fábula de Jotán, el hermano menor de Abimelec, el hijo menor de Gedeón, el cual les dice, les pone 3 ejemplos de 3 árboles, les pone al olivo, les pone a la higuera y les pone de ejemplo a la vid. Estamos conscientes que cada uno de estos árboles es productivo. Y al final pone de ejemplo a la zarza. La zarza es como un matorral. Para esos tiempos, la zarza era una rama seca, la cual no servía para nada. En algunos lugares la zarza da el fruto de la zarzamora, pero acá se entiende que estamos hablando de un matorral, de un pedazo de rama que no sirve para nada, nada más sirve para que se incendie cuando le pega el sol. Y se entiende que los árboles escogieron a la zarza para que gobernara sobre ellos. ¿Qué es lo que quiere dar a entender Jotán a sus hermanos, a las personas de Siquén? Les dice, pudieron haber sido cada uno de ustedes, tal vez jueces, tal vez en su posición, la cual ya tenían, tal vez en ese punto en el cual estaban siendo gobernados por este tipo de jueces, pero ustedes escogieron a alguien que los gobernase. Pero lo peor está que escogieron a alguien de menor calidad, escogieron a alguien de muchísimo menor rango que ustedes, porque uno es comparado con la vid, el otro es comparado con el olivo y el otro es comparado con la higuera. Cada uno de estos 3 da algo bueno a los hombres, da algo bueno, tiene un buen fruto, y escogieron a la zarza. ¿Y qué es lo que la zarza les dijo? Venid, abrigaos bajo de mi sombra. ¿Cómo te vas a ir? Unos árboles que dan fruto, ¿cómo van a ir a abrigarse abajo de un matorral? Dice, y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Un matorral que va a ser el jefe de los cedros, un matorral va a ser el jefe de los árboles frutales, y si no se van a doblegar, entonces que mueran quemados. ¿Por qué? Porque ellos lo escogieron. ¿Qué es lo que les estaba diciendo Jotán? Ustedes están escogiendo a quien no deben y aparte obraron mal en la casa de mi padre. Obraron mal porque no merecían mis hermanos morir. Ustedes obraron mal porque se les olvidó todo lo que mi padre había hecho en favor del pueblo de Israel. Él había arriesgado su vida, él había peleado contra la mano de Madián, el Señor había respaldado la vida de mi padre porque había sido un hombre que los había liderado, pero él no quiso ser rey sobre ustedes porque él reconocía que su rey es el Señor. Él no quiso ser su jefe porque él decía, su jefe es Dios. Lo que leímos en los últimos versículos en el versículo 23, dice, Gedeón les dijo, no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinarán mis hijos. Jehová reinará sobre ustedes. Él es el que va a reinar. Ahora, recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel siempre ha andado en busca de un rey. En el Antiguo Testamento, en esta época de los jueces,
Ellos quisieron escoger a Gedeón como su rey. Pero después esto llega a su clímax, hermanos, cuando escogen a Saúl como rey. Que incluso Samuel se pone triste. El profeta Samuel fue el último juez. El profeta Samuel dice, pero ¿cómo es posible que estos hombres están viendo que Dios es el que pelea la batalla por ustedes? Están viendo que Jehová es su rey, es lo máximo que tienen, el máximo estandarte que tienen, y ustedes andan buscando un rey terrenal. Bueno, el pueblo de Israel es lo que quería. El pueblo de Israel es lo que andaba buscando. Alguien que lo encabezara terrenalmente. Porque decían, es que todos los reinos tienen reyes, todas las tierras y todos los pueblos tienen un rey. Nosotros queremos un rey. Y al pueblo de Israel se le olvidó lo especial que era, que ellos no necesitaban de un rey terrenal, ellos tenían a Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que había hecho grandes maravillas en la historia hebrea, ese era su Dios. Y toda la tierra lo sabía. Cuando los ejércitos iban en contra de Israel, dice que temían porque decían, Jehová pelea la batalla por ellos. El que pelea es Jehová, Jehová va delante de ellos. Todos lo sabían, ellos no necesitaban un rey terrenal, pero sus mismos deseos terrenales los hacían ir a buscar un rey terrenal. ¿Qué pasa más adelante? Cuando en el versículo 20 dice, y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Esto es una maldición que les avienta a los de Siquén, este varón Jotam. Se las avienta y ¿saben qué? Bueno, ustedes han escogido a Abimelech, mataron a mis hermanos, se olvidaron de lo que Dios hizo con ustedes, se olvidaron de lo que Gedeón hizo con ustedes, por ustedes. Entonces, ustedes verán cómo Abimelech los destruirá. Y en el momento en el cual Abimelech los está destruyendo, de ustedes saldrá destrucción hacia Abimelech. Y será una destrucción masiva entre ustedes. ¿Por qué? Porque lo que hicieron no es correcto. Acá hago un paréntesis. Muchas veces las personas buscan un liderazgo que les llene según su corazón y según su mente. Las personas de una o de otra forma andan buscando a alguien que los represente y se olvidan de que Dios va adelante de ellos. Yo quiero poner el ejemplo, hermanos, de cuando hay una división en alguna iglesia o cuando hay alguna división o alguna promoción de alguien que lo ponen como pastor o se pone como pastor y al final de cuentas pasan 2, 3 años y la cosa no funcionó. O han durado más años y es problema tras problema, problema tras problema. Y es un caos todo este detalle. ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que estamos leyendo en esta parábola de los árboles? Cuando las personas tienen a Dios como su máximo estandarte, no tienes por qué buscar en la tierra algo que te represente, porque el que te representa es Dios. Cuando las personas empiezan a buscar un liderazgo terrenal, siempre va a terminar mal. Eso es una realidad. Déjenme decirles, ustedes lo deben saber bien, hay muchos lugares donde al líder, al pastor, se le tiene en un lugar de altísima estima. Y no estoy hablando, hermanos, de que no se le tenga en alta estima a nuestros líderes. Los amamos y tiene que ser así. Pero nunca tenemos que llegar al punto de idolatrar al pastor o al líder. ¿Por qué? Porque entonces va a llegar un punto en el cual la fe de las personas va a estar puesta en el varón o en la mujer y no en Dios. Cuando Gedeón salía a la batalla y peleaba, ellos ponían la mirada en Gedeón. Gedeón era un hombre de Dios que se tomaba de la mano de Dios y era guiado por Dios. Pero las personas ponían la mirada en él. Que le dijeron que fuera su rey y dice, reina tú y que reinen tus hijos sobre nosotros. Y él dijo, no, porque el que está arriba es Jehová.
el que va a enseñorear sobre nosotros es Dios, es el Señor. Muchas veces eso pasa en la actualidad. En la actualidad podemos ver hombres y mujeres que de una u otra forma, hermanos, han idolatrado a los siervos, a los ministros. Una vez yo comentaba en alguna reunión, yo conozco mucha gente que le dicen a los pastores papá o mamá. Y déjeme decirle, hermanos, que una de las líneas, de uno de los rasgos característicos de una secta, escuche bien esto, uno de los rasgos característicos de una secta es cuando las personas le dicen mamá o papá al líder. Eso nosotros no debemos de permitirlo. Lo invito a que lo investigue. ¿Por qué? Porque se empiezan a enseñorear de las personas. Entonces empiezan a poner la mirada en las personas y eso no es correcto. Eso a Dios no le agrada. Usted analice. Hay veces que hay iglesias donde al pastor le dicen papá, papito. Hermanos, dice la palabra que no nombréis padre a nadie porque solo padre tenemos en los cielos. No tenemos que estar haciendo ese tipo pues de barba o de, no, yo no sé cómo llamarle. O sea, si usted aprecia al hermano, pues el hermano, el pastor, se le habla con respeto. ¿Por qué? Porque tal vez la persona lo habla con respeto. O tal vez el líder, pues no dice nada porque pues es la forma en la que se dirigen a él. Pero puede llegar algún momento en que el líder se puede ensoberbecer. Y ha pasado. La historia lo cuenta. La historia de las sectas lo cuenta. Y eso es algo que nosotros debemos de evitar. ¿Por qué? Porque así es. Desgraciadamente así es. ¿Qué es lo que pasa con los hombres que empiezan a idolatrar tanto al siervo, al siervo, al siervo? Se olvidan de Dios. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Tenemos que identificarlo y ponerle un alto. En nosotros mismos. Ponerle un alto, ¿por qué? Porque no es correcto. Muchas veces hay organizaciones que ya si al pastor, o sea, al líder ya no le llaman papá, ya se ofende. Pero hasta donde yo sé, papa es el del Vaticano, ¿no? O sea, los demás somos hermanos en la fe. Hablando de esa, ya no hay un respeto, ya casi es lo están venerando de una u otra forma. Estos hombres, volviendo a la palabra, estos hombres vieron en Abimelec un hombre que se enseñoreó de ellos, lo tomaron para sí porque pensaron que porque era su pariente, ellos iban a tener beneficios políticos a través de la vida de Abimelec. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios despertó en ellos, dice la palabra que Dios despertó en ellos problemas. Y vamos a ir al versículo 21. 22. Dice, y reinó Abimelec 3 años sobre Israel. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los habitantes de Siquén. Les recuerdo que Siquén eran sus parientes. Y los habitantes de Siquén procedieron pérfidamente con Abimelec para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelec que los mató. Y sobre los habitantes de Siquén, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los habitantes de Siquén pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino y se lo hicieron saber a Abimelec. ¿Sí? Uno de los puntos, cuando en el versículo 20 Jotán dice que salga fuego y los consuma de Siquén a Abimelec y de Abimelec a Siquén, se estaba cumpliendo 3 años después, no fue inmediato. Pasaron 3 años. 3 años y se empezó a cumplir esta maldición que soltó Jotán. Dice, y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus parientes y pasaron a Siquén, y los habitantes de Siquén pusieron su confianza en él, y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelec y quién es Siquén para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerobal y no es Zebul su oficial? Servid a los hombres de Amor, padre de Siquén, pero ¿por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelec
diría a Abimelech, aumenta tu ejército y sal. ¿Qué es lo que vemos aquí? Este hombre, en algún momento Abimelech se sublevó y él fue y dijo, ¿quién va a votar por los hijos de mi padre? Estos 70, mejor yo me pongo como rey. Después viene otro y dice, ¿quién es Abimelech? Mejor yo, dice en el 29, ¿quién pusiera este pueblo en mis manos? ¿Sí? Así como que buscando el liderazgo, buscando el reino. ¿Quién pusiera el reino en mis manos? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Yo quitaría a Abimelech, este que no hace nada. Dice, cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió encubiertamente mensajeros a Abimelech diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquén, y he aquí que están incitando a la ciudad contra ti. Ahora pues levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y sucederá en la mañana, en cuanto salga el sol, que te levantarás temprano y arremeterás contra la ciudad. Y he aquí que cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a mano. ¿Sí? Podemos ir viendo, hermanos, cómo lo que la palabra que se había soltado se empieza a hacer una realidad. Empiezan a ver cómo empiezan a haber problemas entre ellos. Y esto es uno de esos puntos en los cuales vemos que un liderazgo mal posicionado, un liderazgo que fue tomado no fuera del orden de Dios, es un liderazgo que va a acabar mal. Así de sencillo. Un liderazgo que es fuera del orden divino va a acabar mal tarde que temprano. Y eso estamos viendo aquí. Eso estamos viendo aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Si recordamos, Gedeón, un hombre que había sido un varón de Dios esforzado, valiente, como se refirió a él el ángel, un hombre de Dios que había hecho lo correcto, que había pagado el precio, que había arriesgado su vida, cuando de una u otra forma, hermanos, él fallece, sus hijos se olvidan de Dios, sus hijos empiezan a adorar a los Baales, a este Baal Berí, y si se acuerdan ahí ahorita, a ver, hermano Dani, a ver, que acaba de llegar, vamos a agarrarlo de bote pronto. Ahorita nos lee, por favor, la reseña de la imagen que mandé, ¿sí se acuerda? Una imagen que mandé de Wikipedia. Si la tiene usted por ahí, cuando la tenga nos dice y nos la lee, por favor. De un demonio. Entonces, estos empezaron a adorar a él y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, es algo que nosotros vamos viendo, hermanos. Una de las grandes enseñanzas que tenemos aquí es cuando el pueblo que conoce de Dios se aparta del Señor y empieza a adorar cosas que no van de acuerdo con la línea que el Señor ha marcado, cuanto más ellos se voltearon completamente, apostataron. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a buscar a estos dioses, a estos Baales. El Señor tarde que temprano iba a derramar un castigo. Así de sencillo. Hace rato me preguntaba César, pero ¿a poco ellos estaban conscientes de que este Baal era un demonio de ese calibre? Claro que estaban conscientes. Ellos sabían cómo Dios había obrado poderosamente. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su historia. Pero ellos querían algo más. Ellos querían satisfacer sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque empezaron con liderazgos no guiados por el poder del Señor y no guiados bajo la unción de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se desvían y tarde que temprano tuvo que venir Abimelech, en medio de toda su depravación, mata a sus hermanos, que de por sí los 70 hermanos, ya estaban mal, los mata y viene y se desata todo este caos 3 años después de que él toma el poder. ¿Sí lo tiene, mi hermano? Sí, dice así. Adelante. Balberit es un demonio del segundo orden. Antes de la caída de Lucifer, era uno de los querubines del cielo y apoyó a Lucifer cuando éste se rebeló contra Dios, jefe, secretario y maestro de ceremonias del infierno. Es el que se encarga de tomar nota de todos los pactos establecidos entre los mortales y los demonios. Ostenta el título de escriba del infierno. Se le ubica entre los más poderosos príncipes del infierno. Puede transmutar cualquier metal en oro.
ver cosas del pasado, presente y futuro, e incitar a los hombres a la blasfemia y al asesinato. Originalmente era un dios fenicio, cananeo. Fue el demonio que poseyó a una monja ursulina en Provenza en 1610. En la mitología hebrea, Balberit es el nombre de uno de los Baales adorado en Israel, sobre todo en Siquem, en tiempos de Abimelech, hijo de Gedeón, en que los israelitas hicieron alianza con Baal para que fuera su dios. Tenía un templo en Siquem y se le invocaba en los juramentos y al efectuar tratados y alianzas. Sí, es un desgraciado. Sí, O sea, muy fuerte. sí, o sea, es una fichita, ¿no? Ese demonio, ¿no? O sea, acá, si se dan cuenta, hermanos, toman una nota de una monja en 1600 y tantos. Ahora, si ustedes se interesan un poquito en el tema demoníaco, hay en los libros de teología sistemática, hay un tema que se llama demoniología. Demoniología te habla sobre los nombres que se conocen de los demonios, habla sobre las cosas que hacen, por ejemplo, acá dice, ¿no? Es el secretario del infierno, más o menos así. Y, y yendo al punto más actual, hay una película que se llama El exorcismo de Emily Rose. No sé si alguno la ha visto. Bueno, El exorcismo de Emily Rose es una película basada en un caso de la vida real. Si ustedes tienen corazón para escuchar voces raras, les recomiendo que lo busquen en YouTube. Este está en YouTube. No busquen la película. Busquen el informe periodístico de El exorcismo de Emily Rose. Si no les gusta, hermanos, igual y no, porque luego hay pesadillas, ¿no? Pero ahí hablan 7 demonios. El chiste está que esta joven nunca fue libre. Imagínense, tal impacto tuvo que hasta hicieron una película. Pero cuando uno se pone a analizar lo que va diciendo, se presentan los nombres de demonios que estaban en la Biblia. Y ahorita que dijo el hermano Dani, de que hubo un caso de una monja que este demonio la poseyó, fue porque los historiadores tomaron nota porque dijeron, bueno, este aparece en la Biblia y poseyó a esta mujer. Y eso es una realidad. Volviendo al tema de que estos hombres estaban adorando a un demonio, eso es una realidad. Ellos lo sabían, pero su depravación los cegaba porque se sentían cómodos obrando de esa manera. Hay veces que el pecado entra en la humanidad de tal forma que la gente se olvida de las cosas y de las enseñanzas que Dios pone. ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos de lo que Dios dice en su palabra? Porque dejamos de leer su palabra. ¿Por qué nos olvidamos de lo que Dios manda? Porque nos dejamos de congregar, porque nos dejamos de estar en este círculo en el cual nos podemos alimentar de las cosas de Dios y empezamos a alejarnos y empezamos a irnos más y más y más lejos del Señor. Pues por eso cuando nos damos cuenta estamos pero bien fríos. Eso es lo que pasó con los israelitas. Y voy a concluir. Dice, captura de Siquén a partir del versículo 42, en el capítulo 9. Dice, aconteció al día siguiente que el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. ¿Sí se dan cuenta? Aquí estamos viendo parte de lo que habían declarado en el versículo 20. Dice, fuego saldrá de uno y destrozará al otro. Estaban matándose entre ellos. Al parecer aquí Abimelech estaba triunfando sobre los que se estaban levantando contra él. Dice el 45, y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día
capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Dice más adelante, al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit y le dijeron a Abimelec que todos los habitantes de la torre de Siquén estaban reunidos. Abimelec subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando a Abimelec un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él, lo que me habéis visto hacer, apresuraos y haced lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelec, y las pusieron sobre la fortaleza, prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Siquén, como 1000 hombres y mujeres. Estaban haciendo un matazón. Después Abimelec fue a Tebes, la sitió y la tomó, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad. Y todos los hombres y las mujeres y todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Y Abimelec vino a la torre, la atacó, se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada quien se fue a su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquén, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal, hijo de Gedeón. Podemos ver, hermanos, en el versículo 9, en el capítulo 9, es un capítulo largo, de 56 versículos, 57 versículos, un capítulo muy largo, pero en el cual tenemos toda la historia completa. Y es necesario muchas veces leerla para que la podamos entender. Un liderazgo robado no es respaldado por Dios. Un liderazgo en el cual las personas escogen a los líderes solo por compromisos políticos en ese entonces, no es respaldado por Dios. Tarde que temprano, Dios va a traer la paga sobre las personas que obran mal. Yo ponía el ejemplo hace unos minutos sobre los hombres, hablando del cristianismo, que se han llegado a, yo me autonombro pastor, o divido una iglesia y me pongo como pastor. Y hemos visto, hermanos, yo sé que ustedes no van a dejar mentir, que tal vez no al año, no a los 2 años, pero a los 5, a los 7 años, esas iglesias están mal. Hay problemas, hay situaciones que no son correctas. ¿Por qué? Porque tarde que temprano Dios derrama su ira sobre las personas que obran mal. Es algo que tenemos que aprender de esta fábula de los árboles. Si podemos entenderlo, cuando fue y le hablaron al olivo, el olivo dijo, yo estoy bien acá, yo no tengo por qué ir y reinar sobre ustedes. Yo hago mi trabajo, yo me dedico a lo que sé, no tengo por qué. Después a la higuera le dijeron, vamos, ven y reina sobre nosotros. Dice, pero pues si yo hago mi chamba, yo estoy dando mi fruto, no tengo por qué dejar de hacer lo que hago, estoy bien. Fueron con la vid, lo mismo. Dice, ¿cómo voy a dejar de dar vino? Yo doy vino. ¿Qué voy a ir a reinar sobre los árboles? Pero ¿qué fue lo que pasó con los árboles? Que ellos, hambrientos y sedientos de un liderazgo terrenal por sus depravaciones, porque querían que alguien los liderara en sus depravaciones, escogieron a alguien de menor rango que ellos, y Jotán lo compara con una zarza, un matorral. Árboles frutales son liderados por una zarza, por un matorral. Y a Dios no le agrada cuando las personas buscan algo conforme a sus concupiscencias o conforme a los deseos de su corazón. Si vas a hacer algo, hazlo conforme al orden divino. Si vamos a caminar tomados de la mano del Señor y respetando el orden divino. Que Dios a cada uno de nosotros, a cada una de las personas les dará lo que les corresponde. Porque muchas veces hay personas que anhelan ser algo. Hay gente, hermanos, que yo los he visto hablando exclusivamente del pueblo cristiano, y lo hemos hablado otras veces, se autoproclaman profetas, apóstoles,
O sea, vamos, es una cosa tremenda de gente que se autoproclama y se pone títulos. Vamos, cada quien, el Señor nos ha dado lo que Él considera bueno para cada uno de nosotros. No es necesario buscar algo, brillar con una luz que tal vez no nos corresponde. Me gustaría escuchar sus comentarios, hermanos. ¿Alguna aportación? ¿Quién dice yo? Y el que vaya a comentar puede activar su micro. Sin miedo, por favor, sin miedo al éxito. Mi hermano Neto lo veo así como que está listo para sacar la espada desenvainada. Sí, amén, amén. Eso. Pues sí, hermano, cuenta mucho entender la palabra. No, no es que cueste mucho, es entender la palabra, ¿no? Tener cimientos en la palabra, porque cuando no tenemos cimientos en la palabra, pasa que el emocionalismo que tenemos en el pueblo cristiano nos lleva a tomar decisiones o ser protagonistas de un cargo o tener estar al frente porque queremos que nos vean o queremos ser vistos, ¿no? Ahorita que estabas leyendo eso, yo iba con un hermano, salíamos a orar y íbamos a las iglesias y todo eso. Pero el hermano era así como muy protagonista, ¿no? Él quería ver, él quería orar, él quería hacer casi todo, ¿no? Yo nada más lo observaba, lo veía. Y un día me pregunta, me dice, oye, Neto, Leo, ¿qué pasó? ¿Sí sabías que el Señor nos está llamando para las naciones? Digo, sí, que bueno, yo ya estoy preparado para irme para las naciones, dice, porque ya las iglesias que estamos yendo están muy pequeñas. Dice, nosotros somos para las naciones. Entonces yo le dije, bien hermano, yo lo que siento es, usted será para las naciones, pero yo soy para estar en mi casa, en la casa donde Dios me puso. Por ejemplo, en la iglesia que yo correspondía, ¿no? Y me dice, no, 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 dice, cuando Dios nos hizo sacerdotes, es para tener, ¿qué es un sacerdote? Ya me comenzó a explicar, bueno, me comenzó a decir. Entonces él buscaba, ¿no? Buscaba hacer más. Y ahorita pues él ya se puso que es un apóstol, ¿no? Incluso anda predicando y luego lo veo ahí por el Face y lo veo sus predicaciones. Ahora pues es el apóstol y él se comunica. No, ya está muy. Pero yo conociendo su vida, yo siento que él no tiene un respaldo así de Dios, porque él hace lo que él piensa, lo que él siente, ¿no? Entonces, ahorita que estamos leyendo esto, yo le pedí al Señor, digo, Señor, yo nada más quiero ser un servidor y lo que usted me ponga, eso lo voy a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque yo desde un principio comencé a ver las cosas diferente y yo lo que quería es tener una estabilidad en la palabra y quería yo no verme en un púlpito, sino que hacer la voluntad de Dios. Entonces yo le dije al Señor, si usted quiere que yo esté limpiando sillas, voy a estar limpiando sillas. Si usted quiere hacer que yo haga esto, lo haré. Entonces mi afán nunca ha sido de estar en el púlpito, de estar acá, de estar allá, no, no, no. Lo que Dios me pone, eso lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué voy a esto? Porque viene mucho emocionalismo, ¿no? Incluso habían personas que ya me veían y me decían, no, usted puede ya ser pastor, usted ya puede tener una iglesia, aunque sea pequeña, pero ya la puede tener. Y así como que sí motivan, ¿no? Porque no, pero hay que ver la realidad, ¿no? Y por eso surgen muchos pastores, ¿no? Porque le dicen, no, es que tú ya eres pastor, es que tu forma de hablar y se la creen y ya montaron su iglesia pequeñita o comienzan a hacer en su casa. Entonces viene todo eso y a los 2, 3 años o al año vienen los fracasos, ¿no? ¿Por qué? Porque bien sabemos en la palabra que no es el hombre el que pone, sino que el que pone, el que da el llamado, el que te da tu llamado es Dios. Y tú lo vas descubriendo cada vez que tú vas aprendiendo de la palabra, cuando tú te vas afirmando. Entonces, por eso
el cristianismo hay mucho fracaso porque hay mucho emocionalismo. Y ahorita estamos en el tiempo de los, ¿cómo se llaman? De los apóstoles, ¿no? Ya todo es apóstol. Entonces me acuerdo que yo estoy orando por una persona, llega un hermano, un apóstol, y me dice, tú no puedes orar. Digo, ¿por qué no puedo orar? Dice, porque tú no tienes un rango o no tienes un doctorado que te avale para hacer esto. Y me quedé así, ¿no? Ya pasando, entonces ya él dice, vamos a platicar. Digo, sí, yo lo conozco. Y y ya platicamos y me dice, es que mira, tú para tener un rango para orar, dice, esto ya, para orar, para hacer lo que tú haces, tiene que ser, tienes que tener un doctorado, tienes que tener un llamado y tienes que ser un apóstol. Y yo me quedé así. Y le digo, ajá, ok, le digo, nada más te hago una pregunta, le digo, tú como apóstol, y si yo soy el apóstol donde el Señor da la palabra a mí y yo se la doy al pueblo. Yo soy el Señor me habla a mí, yo me comunico por oración, eso el Señor habla a mí y lo que habla a mí yo lo transmito al pueblo. Así Al como pastor lo Moisés, dejaba ¿no? más abajo y le da un rango más arriba. André. Estamos platicando, ¿no? Le digo, yo nada más te hago una pregunta, le digo, pero oye, un apóstol, a ver, tú nada más dime una cosa. Digo, porque yo conocía de él, ¿no? Mira, un apóstol, ok, te entiendo, ahora yo te voy a decir, vamos a hablar en la vida personal, en la vida que vivimos cotidiana. Digo, un apóstol, ¿se puede casar doble vez? No me lo digas, porque tú lo has de saber. Digo, pero te voy a decir, ahora te la voy a hacer ya directa a ti porque tú tienes más conocimiento que yo. Tú dejaste a tu esposa con tus hijos. Te estoy hablando de un apóstol que tú tienes. Y tú no te haces cargo de tus hijos. Te hace cargo tu esposa. Incluso a tu esposa ni le das dinero, pero eres el apóstol. Ahora, tú te casaste con una chava más chica, que tú la engañaste porque por tu labia la convenciste. Es una chamaca, 18, 19 años. ¿Tú cuántos años tienes? De ahí, ¿de quién era la responsabilidad? ¿De la chava que no conocía nada? ¿O tú que tienes mucho conocimiento de la palabra? Entonces tú dime, delante de los ojos de Dios, ¿eres el apóstol que Dios revela su palabra delante de tú cuando siendo un vaso sucio? A cuando yo oro por una persona por su necesidad, nada más te la pongo así fácil y se quedó callado. Y desde que le dije eso, pues ya no me habló. Entonces vemos cómo, cómo ellos piensan que están en otro nivel y eso, pero no es. Por ejemplo, el llamado dice el Señor que nosotros tenemos que servir con humildad. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Entonces, vemos muchas cosas. Entonces, viendo la palabra, por eso en la vida, en el cristianismo, pasan estas cosas. Y, y ahorita viéndolo, pues es de años, ¿no? Que está pasando todo esto. Es de años que Dios nos habla de una u otra manera, ¿no? Entonces yo lo veo de este punto, que Dios nos va mostrando y tenemos que hacer a su voluntad de Dios, no a la voluntad de nosotros, ni tener esa vanidad, ni resurgir, ¿no? Cada quien Dios lo va a poner en su lugar que tiene que estar. Es mi comentario. Ahora, me gustaría, hermano Dani, adelante, órale. Sin miedo al éxito. ¿Por qué levanta la mano, hermano? Nada más estaba diciendo, buena palabra la del... Bueno, ok. Me gustaría que nos dieran su opinión, específicamente, mi hermano Edgar. Si puedes prender, mi hermano, tu micro. Y me gustaría también que prendiera su micro mi hermano Memo. Y les voy a decir por qué.
tanto mi hermano Edgar, él ha estado al frente de una iglesia, él ha ejercido el pastorado, él ha sido un ministro de culto en todas sus letras, tal cual, y sigue ejerciendo el ministerio. Y mi hermano Memo está ejerciendo el mismo ministerio en estos momentos. ¿Por qué me gustaría que ellos comentaran? Porque es importante que los siervos de Dios compartan cómo no es correcto sublevarse o no es correcto autonombrarse, porque hay consecuencias. Y cuando las cosas se hacen en el orden divino, es bajo la bendición de Dios. Entonces, si estás, mi hermano Edgar. Sí, aquí estoy, gracias. Okay. Y también, si hay después, le pasamos la estafeta a Memo, ¿no? Creo que Memo ya se durmió. Pero bueno, hermano, sí nos podrías, desde tu punto de vista, que has estado en el punto ministerial, digamos, en la punta de la pirámide. ¿Por qué? Porque es tanto el que recibe todo el baño como el que tiene que ser el ministro de culto. Y tú como pastor, ¿cómo ves a alguien que se autonombra? Viendo desde el contexto de Abimelech, que él se autonombró y que todo le salió mal. Sí, está visto. Buenas noches a todos, ¿va? Aquí he estado, ¿va? Pero sí, ciertamente el hombre por naturaleza busca protagonismo, busca tener cierto liderazgo, cierta autoridad, cierto poder. Lo vemos, por ejemplo, en la política, ¿verdad? Como el poder, cuando tienes el poder, cuando tienes autoridad, eso te lleva a crear y a buscar y a tener y a querer, pero ciertamente en el reino de Dios no depende de nosotros, no es cuestión de que yo quiera tener algo, y lo hemos visto, mire, pasa muy a menudo que alguien se trata de autonombrar pastor y como decía nuestro hermano Johnny, va a durar un tiempo. ¿Por qué? Porque el pastoreo no es cuestión de agarrar y decir, o cualquier ministerio, ¿verdad? No es cuestión de agarrar y decir, ay, yo me voy a poner porque la gente me sigue, o yo me voy a poner porque siento en mi corazón. Tiene que haber un respaldo, un llamado, un propósito, debe de haber una pasión, debe de haber un amor por el ministerio, principalmente un llamado de parte de Dios. Y obviamente cuando hay muchas cosas, mire, a veces a mí me tocó ser mucho tiempo segundo. Estaba el pastor principal y yo estaba de segundo y me tocó ser muchos años ser segundo. Y llega un momento en que la gente ya no busca al pastor, busca al segundo. ¿Por qué? No sé qué pasa, pero tal vez Dios probando tu corazón. Y la gente empieza a buscar, me buscaban a mí, me pedían consejo a mí, me pedían todo. Y por momentos yo decía, bueno, pues puedo ser pastor, porque ya la gente hasta me sigue más a mí que al pastor y ya quieren consejo más mío que del pastor. Y yo creo que son momentos donde Dios prueba tu corazón para ver si estás listo verdaderamente para pastorear. Porque ahí son momentos donde tú dices, a ver, pero al final de todo, decía David, el ungido es aquel. Aunque Dios ya me llamó, Dios ya me puso, pero no es el tiempo. Al final el ungido sigue siendo Saúl, aunque esté como esté, Dios no le ha quitado la investidura. Y nuestro corazón tiende a decir, ok, pues, y ahí Dios te prueba porque puedes decir, oh, seguramente eres pastor, seguramente eres ministro, seguramente tienes un llamado, seguramente, pero esperar el tiempo indicado, esto es importantísimo porque te va a dar un éxito que no vas a encontrar en ningún otro lado, sino el de que Dios te va a dar porque estás en el momento correcto, en el lugar correcto, en el llamado correcto y en el tiempo correcto. Y entonces empiezas a fructificar, así sean 1, 2, 3 personas, ¿verdad? Entonces, sí, el tomar riendas antes de tiempo, el tomar nombramientos antes de tiempo, seguramente va a ser
un fracaso total. Decía nuestro hermano Johnny, en 1 año, en 2, 3, en 5 años, en 10 años, pero va a fracasar porque Dios no puede respaldar a alguien que tomó, que probablemente sí había un llamado, pero que no se esperó el tiempo. Como testimonio, yo les cuento que muchas veces yo quise salir del barco. Yo tenía un pastor que me estaba formando, que estaba trabajando conmigo y muchas, en los últimos 8 años que yo estuve con él, yo, no sé, deseé tirar el barco muchas veces porque la enseñanza, el trabajo, la formación te duele, te cuesta. Decía un pastor, cuando más te está doliendo, cuando más estás diciendo no, es cuando tal vez más estás aprendiendo. Se aprende más de los fracasos, se aprende más de los no que de todos los sí. Y tú decías, voy a hacer esto, y te decían no. Y voy a hacer esto, no. Y aquí, no. Y cuando están poniendo todo eso, tú dices, no, es momento ya de irme, ya quiero salirme. Y ahí es donde tu corazón es probado, porque ya estás al borde de pasar a otro nivel, o estás al borde de pasar a otra cosa, pero Dios prueba tu corazón. Es inevitable pasar por estas situaciones. Entonces aquí podemos ver que se autonombra, él toma, probablemente podía haber sido uno de los mejores jueces, pero al tomar al no esperar ese tiempo y tomar ese autonombramiento, ya trae a un caos completo a su vida, a su llamado, a su propósito. Entonces sí, es vital, ¿verdad? Esperar el tiempo. Yo, después de 20 y tantos años, me dicen, ¿quieres pastorear? Y yo dije, sí. Y era una iglesia muy pequeña, era una iglesia con 15 miembros, pero cuando es Dios te está llamando, cuando Dios te está promoviendo, cuando Dios te está levantando, cuando Dios te está llevando a lo que tienes que hacer, Dios estará haciendo lo que sigue. Porque este propósito y este ministerio y este llamado no depende de nosotros, sino de Él que tuvo misericordia para nosotros. Y lo va a hacer con cada uno de nosotros al tiempo, en el momento y cuando aprendamos a soportar el proceso de Dios para nuestro llamado y nuestro propósito. Entonces, bueno, ahorita viendo la parábola, esta es maravilloso cómo Dios habla a través de esto que muchas veces lo hemos leído, pero wow, no habíamos tomado en cuenta estos detalles tan maravillosos que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Entonces, de verdad, aprendamos al proceso de Dios y aprendamos que cuando estamos en ese proceso o cuando nos llevan a otros procesos, por ejemplo, ahora que Dios me puso allí cuando estaba yo en Tlatetela como pastor, aprender, a veces nosotros queremos el llamado, pero a veces la gente también te pone ese llamado y te incita a hacer cosas que te van a sacar del tiempo de Dios. Y ahí también tu corazón debe estar probado para decir, no, tengo que esperar a que Dios haga las cosas. Eso es bien importante. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, es un ejemplo de alguien que lo ha vivido, ¿no? Y ha estado ahí en ese punto. Memo, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Memo, ¿estás ahí? Aquí estamos todavía. Memo, Pues sí, gracias. la misma pregunta, ¿no? Danos tu punto de vista desde la posición de un pastor, de un hombre que está encargado de una congregación. Y ¿tú qué opinas y qué consejo nos puedes dar en cuanto al punto de las personas que se autonombran? Porque ellos, me gustó lo que dijo Edgar, ¿no? Porque yo pienso que puedo. Y también me gustó, dice, es probable que haya sido un muy buen juez, pero como no lo hizo en el tiempo, fracasó. ¿Cuál es tu opinión para los hermanos? Sí, antes que nada, pues gracias a Dios porque Dios va preparando el corazón de cada uno de nosotros, ¿no?
Hoy en día vemos que hay infinidad de creyentes o hermanos que quieren brillar y como acabaste de decir acertadamente, ¿no? Son 2, 3 años y se apaga esa estrella. Pero el punto aquí es que primero debemos reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios. Primero debemos ver que nuestra necesidad de Él. Y yo me hacía una pregunta hace tiempo, ¿no? Yo le decía al Señor, Señor, no soy la persona indicada, no soy la persona indicada, mira mi condición, mírame cómo soy. Entonces, cuando empecé a mirar eso, empecé a ver la mano de Dios en mi vida, ¿no? Personalmente. Y Él empezando a obrar en mi carácter, en mi vida, y empezando a tener pasión por Cristo, empezar a amar a los hermanos, pero con un amor sincero, o sea, sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a amar la obra de Dios, o sea, Dios va a respaldar siempre tu ministerio. Muchos de nosotros, como dijo el hermano Edgar, ¿no? Hemos querido decir, de veras, como dijo Jeremías, ya no quiero hablar de ti porque cada que hablo de ti me va como en feria. Y de verdad, a veces quieres decir, ¿sabes qué, Señor? Hasta acá. Pero hay unas palabras que me animaron mucho de Agustín de Hipona, que dijo hace muchos años, ¿no? Dijo, Señor, qué difícil es seguirte, pero es imposible dejarte. Y es Dios poniendo en tu corazón ese deseo por servirle, por amarle, por abrazar el glorioso evangelio de Cristo. Y todo lo que Dios te ha dado y te ha preparado es para que tú lo lleves a cabo con un propósito. Uno no se pone, aquel que de verdad lo respalda a Dios es porque Él lo está poniendo. La gente, los hermanos podrán decir y te podrán animar, ¿no? Y si tus pies no están bien firmes en lo que es el evangelio, seguramente vas a tomar eso y vas a decir, no, pues sí, quiero ser el líder, quiero ser el pastor, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho las palabras de Josué, ¿no? En el libro de Josué, antes de llevar un liderazgo tienes que aprender a servir. Tú no puedes tomar un liderazgo si no has aprendido a servir. Josué 1:1 es uno de los pasajes que me confronta siempre. Dice, Moisés, siervo de Jehová, Josué, siervo de Moisés. Dios nos llamó a servir a su iglesia y a negarte a ti mismo. Y eso es lo más importante que Dios va a poner primero en tu corazón. No es fácil, no es fácil. Siempre Dios desafiándonos a cada día a aquellos que Dios nos ha dado la responsabilidad, pero sobre todo la gran responsabilidad de predicar su glorioso evangelio, de llevar una vida también ordenada, buscando la santificación, buscando la obediencia, buscando el amor de Cristo y reflejarlo con los demás hermanos. Pero sí es lo que dijo hermano Edgar, es Dios poniéndote siempre y respaldándote, siempre te va a respaldar Él. Si tú te pones, si tú deseas, va a ser un fracaso. Los que no queremos son los que Dios quiere. Me acuerda mucho de Moisés. Mira, Señor, ¿sí te acuerdas? Mira, Señor, que yo no soy tardo para hablar. Ves a un Jeremías, Señor, soy un niño. Y esos son los que Dios quiere, a los que se niegan a sí mismos, para que Él sea glorificado. Ahora, en cuanto a aquellos pastores que se autonombran, eso es triste. Es triste, pero más que todo es un juicio de Dios hacia su iglesia también, por la ignorancia de las escrituras, Jonathan. Hoy hombres autonombrándose apóstoles y preguntan, ¿no? ¿Quién es un apóstol, no? La palabra apóstol es un enviado, un mensajero. Pero, ¿quiénes eran los apóstoles? Cristo escogió a 12 apóstoles. Para ser un apóstol, Hechos 1 marca. Primero debiste ver cuando empezó Cristo su ministerio. Segundo, también que hayas visto que Cristo murió en la cruz. Y tercero, que hayas visto que Cristo resucitó. Hechos 1 nos da la pauta. Pero hoy dicen, no, es que nosotros somos apóstoles del Espíritu Santo, como dicen Hechos 12, ¿no? No, espérate. Entonces, pero eso es un juicio de Dios hacia su pueblo. Lo que está sucediendo acá es lo mismo, ¿no? Es un juicio de Dios hacia un pueblo por su ignorancia. Y lo que sí quiero decirte, Jonah, que el ministerio es un regalo de Dios
para nosotros. Y para cada uno de ustedes también, que Dios los invita a participar de ello, ¿no? La responsabilidad de guiar a las ovejas. La responsabilidad de predicar el evangelio. La responsabilidad de llevar una vida de santidad. La responsabilidad de llevar una vida de obediencia. La responsabilidad de llevar una vida de sumisión a tu Señor. Y eso cuesta y duele, porque tienes que negarte a ti mismo. Pero algo que dijo Pablo, en todo y por todo estamos siendo enseñados. Y podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo, no en mis fuerzas, en Cristo, que nos da la fortaleza. Pues si alguien de ustedes también tiene llamado, hermanos, aunque te resistas, Dios es especialista en aquellos que nos resistimos. Animarlos nada más a que es un privilegio servirle al Señor. Y vale la pena, Jonah. Ahorita, pues gracias a Dios, estamos en Córdoba. No pedí estar en Córdoba, tú lo sabes. Pero Dios me llevó primero por la montaña, me llevó unos años por la montaña. Y gracias a Dios, ¿no? Porque fue preparando mi corazón, mi carácter, y preparando el camino donde Él me quiere llevar, ¿no? Y aquí estamos, bueno, listos. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Muy bien. Sí, fíjate, quiero ser breve, tomando una experiencia personal. Bueno, la mayoría de ustedes tienen poco tiempo de conocerme, ¿no? Edwin creo que es el que tiene más tiempo de conocerme. Yo tengo sirviendo al Señor aproximadamente 16 años. Y uno de los puntos en los cuales, en lo personal, a mí me han, incluso he sido, se puede decir, de alguna manera, víctima de algún sarcasmo, de alguna burla, de algunos otros compañeros, hermanos, que luego me dicen, así, tal cual, ¿sigues en el Shaddai? Otra, ¿cuándo para pastor? Y sinceramente, hermanos, hay en mi corazón hay un gran deseo de servir al Señor, pero a su manera, no a la mía. Y yo tengo 40 años. Hace 16 años, acá en Orizaba hicimos un grupo de líderes de jóvenes y pues éramos unos 10 líderes, así como es la alianza de pastores, pero había la alianza de líderes que era de las mismas iglesias. Y la mayoría de ellos ya son pastores. Ustedes los deben de conocer por ahí, los que andan alrededor de los 40, 43 años, por ahí. Ya todos tienen ahí sus iglesitas. Y algunos de ellos luego decían, no manches, brother, ya, o sea, ya aviéntate, ¿no? Y algo que yo vi que ellos era lo que más sufrían era para conseguir el salón, las sillas, el equipo. Y un día yo me puse a pensar, digo, pues eso es lo más fácil. ¿Por qué? Pues porque vamos y lo pedimos fiado, ¿no? Y ya. Aquí el punto está, hermanos, que lo que dijo Memo y lo que dijo Edgar, digo, no, pues esto tiene que ser a la manera de Dios. O sea, si Dios me lleva, yo voy. O sea, yo no me voy a aventar como el Borras, porque me ha tocado ver, hermanos, en el tiempo que tengo sirviendo al Señor, y un poco antes, ver hermanos que se aventaron y fracasaron. Entonces es bueno esperar a los tiempos de Dios, porque cuando, algo que es básico, esto sí es algo básico que yo lo hice, cuando el Señor puso el deseo en mi corazón de servirle, Él puso también el deseo en mi corazón de hacer oración. Cuando hubo una necesidad en la iglesia
y no había líder de jóvenes, yo a nadie le dije, a nadie. Y yo me puse a orar. Hermanos. Eso se los he testificado otras veces. Y yo le pedí al Señor por todos los muchachos. Yo tenía 25 años, 24 años me parece. Y de repente el Señor me empezó a parar en las madrugadas a orar. Y incluso había algunos que yo ni me sabía sus nombres. Y yo decía, Señor, te pido por la hija del hermano fulano. ¿Y por qué? Porque yo veía que había una necesidad. Y me acuerdo así, como si fuera hoy, el día en el que la hermana Carmen fue y tocó a la casa y me dijo, necesito hablar contigo, porque platiqué con el pastor y te queremos para el líder de jóvenes. Ese día yo sentí que como que algo se rompía en mí. Y yo ahí vi que era Dios, más allá de que yo traía una espina clavada que alguna vez se las conté. Entonces, cuando uno le pide algo al Señor, y muchísimo más dice la palabra que el que anhela obispado buena obra desea. Pero no te pongas, no te promuevas, que te promueva el Señor. O sea, es mejor, no es bueno que tú vayas a la oficina del gerente y le toques y le digas, es que vengo a que me asciendas. A que el gerente te hable, fulano, ven, estás ascendido, estás promovido. Eso es mejor, es de más honra, sí. Y yo así lo creo, ¿no? Y les soy sincero, hermanos, lo que dijo Memo, en el tiempo de Dios, hay que aprender a esperar, hay que aprender a hacer lo correcto. Y estamos así. Yo sé que algunos de ustedes es probable que se identifiquen con alguno de esos 3 testimonios, pero cuando el Señor habla, cuando el Señor llama, y no necesariamente tiene que ser un pastor, un liderazgo X, ¿no? Es cuando el Señor te habla a lo que Él te tiene para que tú le sirvas, es donde vas a explotar, así como Él quiere, porque Él te está hablando, porque Él te está llevando. Lo que decía Memo, primeramente, yo no busco el púlpito, yo no busco llamar la atención, yo lo que quiero es servir a mi Dios, y eso es de sumo gozo. ¿Por qué? Porque en lo que la persona en algún momento se identifique que ahí quiere servir, es donde Dios lo va a poner. Y tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para hacer las cosas bien. Son 10:38, mis hermanos. ¿Alguien le gustaría cerrar con broche de oro, hacer un comentario? ¿Alguien que diga yo, antes de despedirnos? Yo Adelante. termino con esto. Adelante, Toño Acevedo. Adelante. Bueno, ¿ahí me escuchó? Bien, bien. Ok. Pues sí, estaba escuchando esta parábola, ¿verdad? Que el Señor puso en el estudio y la verdad está muy, 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 muy edificante, ¿verdad? Porque, pues, retomándola a este tiempo, pues, nos enseña que tenemos que poner los ojos en la mirada fija que es de nuestro Señor Jesucristo, en la mirada de Dios, ¿verdad? Porque muchas de las veces, como hacían los comentarios ahorita ustedes, cuando no nos preparamos, no buscamos prepararnos y estudiar, pues empezamos a hacer ídolos en las iglesias y empezamos a voltear a hacer favoritismos en pastores, en líderes y desviamos la mirada correcta a lo que el Señor nos muestra, ¿no? Tenemos que tener la mirada fija en el Señor y tener una mente madura, ¿no? En el cual darnos cuenta y entender que todo servicio, sea chico, sea grande, el Señor es el que nos los da y el Señor es el que nos pone. Y tenemos que entender que así sea lavar los baños, que así sea limpiar la iglesia, es un servicio para el Señor, no para el hombre. Porque precisamente a estos hermanos les pasó que ponían su mente en otros dioses y se olvidaron de Dios. Yo me quedé con un versículo en el 8:33, donde habla, que dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel
volvieron a prostituirse y yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Yo entendía en ese versículo que cuando pongo los ojos en el hombre y el hombre cae, me voy con él y caigo con él y me olvido de Dios. Y si yo volteo a poner los ojos en Dios, voy a estar reforzado con el conocimiento y la palabra y todo lo que el Señor nos ha prometido y nos ha dado. Hice aquí unos apuntes y me di cuenta en 2 versículos, ¿no? Hablando del pastoreo y de los servicios que a veces hemos visto, ¿no? Hemos visto, yo no juzgo a nadie, yo he visto, me ha tocado ver, no sé, pero en otro lugar que estuve me tocó ver las cosas incómodas. Ahora entiendo y oro al Señor por esa persona y que el Señor le toque su corazón y se arrepienta y pueda caminar correctamente, ¿no? Porque muchas veces en el caminar del tiempo se nos olvida el por qué Dios nos escogió a cada uno para formar parte de su equipo de líderes. Y leía yo 2 versículos que se los quiero leer. Dice en Jeremías 23:1, encontré, dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Y en Isaías 56:11 les dice un poquito más fuerte, y los perros son voraces, no se salían y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Entonces son ejemplos que sirven para darnos cuenta que el pastor único y verdadero es nuestro Señor Jesucristo, el sanador, el salvador, y por el cual tenemos que vivir y seguir adelante, hermanos, y trabajar y servirle con todo nuestro corazón, porque así sea el servicio menor o el mayor, todo es para Dios, todo es para honrar y para darle gloria a su nombre. Ese es mi comentario, hermanos. ¿Puedo hacer un comentario para cerrar? Hermano, adelante. O que dijo Moisés, le dijo Moisés a Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y ese debe ser nuestro, ser en nuestro corazón. Si Él no va con nosotros, ni te muevas, manito, ahí quédate. Y para cerrar, hay en el libro de Jueces, son 7 apostasías, hermanos, para que las apunten. Son 7 apostasías del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Para que lo que apunten ahí. Pues, gracias a Dios por este tiempo y gracias, Jonah, gracias a todos mis hermanos. Y que Dios me los guarde y les bendiga siempre. Les pido nada más un favor muy grande. Si pueden estar orando por mí, por mi esposa, por Jenny, que pues Dios lo está llevando a Córdoba y ya estamos trabajando, hermanos. Por favor, les pido de sus oraciones y que tengan excelente noche, hermanos. Gracias. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pues así quedó el tema de la parábola de Jotán a los árboles pidiendo un rey. Vamos a despedirnos, vamos a hacer una pequeña oración. Pueden activar sus micros, vamos a dar gracias y una vez más le vuelvo a dar la bienvenida a César. Esperamos verte en los enlaces que hacemos todos los martes, mi hermano. Eres bienvenido. Gracias. Y hermano Edwin, ¿nos podrías despedir? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para ser despedidos. Espérame tantito que mi perro está ladrando. Se lo con unos perros. ¿Ya oyeron? Se me desgañota el perro. Dale. Bendito Señor, Padre amado, Padre de misericordia. Te agradezco, Señor, por la enseñanza del día de hoy que mandaste a nuestra vida, Padre, pero principalmente a nuestro corazón.
Te agradezco, Padre Santo, porque ciertamente hoy ocupaste la vida de mi hermano Jonathan, Señor, para hablar a cada uno de los varones que dispuso de su tiempo, de su corazón, Señor, para poderse conectar a esta llamada, Padre. Te pido, Señor, que esa palabra haya caído en buena tierra, Señor, y dé su fruto en tu tiempo perfecto, amado Señor. Una de las cosas importantes que tú hablabas, Señor, es que ciertamente aquellos hombres, Padre, que nacen en su corazón ponerse en un lugar el cual está siendo usurpado, Señor, y es usurpado porque tú no lo pusiste, Padre amado, ciertamente en su tiempo va a dar un fruto, Padre, que se va a secar, Padre, y no va a ser próspero en ti, bendito Señor. Pero de igual forma, Padre, tú nos enseñas en esta noche que cuando hay un llamado, y ese llamado ciertamente lo tenemos cada uno de los varones, Padre, para servirte en un área en particular, amado Señor, pero ciertamente primero necesitamos ser tratados, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser alumnos, Padre, del Maestro, para que podamos entender, Padre, el ministerio al que tú nos has llamado y en el que tú nos has de colocar en su tiempo, amado Jesús, porque eso es lo importante aquí, Padre, que el hombre no desespere, Padre, y no quiera correr cuando apenas está caminando en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser hombres prudentes, Señor, que sepan caminar rectamente delante de tu presencia, Padre, y que en tu tiempo perfecto, Señor, seamos colocados en el lugar que tienes destinados para cada uno de nosotros, amado Jesús. Te doy gracias, Padre, por la vida de mi hermano Memo, Padre, porque ciertamente tú lo has llamado a un pastoreo, Padre, para una iglesia en particular, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, sea tu Santo Espíritu acompañándolo, Padre, de día y de noche, y que esa iglesia donde tú lo has llevado, Señor, sea Él siempre dando pastos verdes, Señor, sea siempre hablando de la esencia de Jesucristo como nuestro único Señor, Padre, y que jamás desvíe su mirada, amado Señor, del blanco perfecto que eres tú. Te agradezco por cada uno de los varones, bendícelos, Señor, que si tienen pruebas y si tienen dificultades, Señor, ellos encuentren gozo en cada una de ellas, Padre, porque todo nos sirve bien y en todo nos ayudas, bendito Jesús. Te doy la gloria, la honra y la alabanza por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Saludos. Estamos en contacto. Nos vemos el próximo martes por este medio. Perfecto. Bendiciones. Ahí al Está muy bien. apóstol, al obispo y al padre. El monaguillo. Al monaguillo también. Nos vemos, hermanos. Descansen. Te vamos a ofrecer a tu obispado. ¿Qué pasó? Buena cosa desea.